El 17 de agosto de 2016, Patrick Nogueira, un joven de apenas 19 años, se subió a un autobús con una mochila cargada de bolsas de basura, cinta adhesiva y una navaja y una idea perfectamente planificada, la de acabar con la vida de su tío, su tía y sus dos primos pequeños. Lo hizo sin temblarle el pulso. Primero acabó con la vida de su tía Janaína y luego fue directo a por los niños, de tan solo 3 y 1 año. Después estuvo esperando pacientemente en la casa durante horas hasta que su tío Marcos llegara del trabajo. Y cuando su tío por fin llegó y entró en la casa, también le quitó la vida con una brutalidad que solo podría describirse como inhumana. Pero lo más perturbador de todo no fue solamente el crimen, sino que además los desmembró, los embolsó, limpió la casa y se hizo selfies con los cuerpos. Todo esto mientras chateaba por WhatsApp con su mejor amigo, contándole con detalle cómo había llevado a cabo el crimen y enviándole las fotos. Hoy os traigo el caso de Patrick Nogueira, conocido como el crimen de Pioz. Así que ya sabéis, si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo habilitada la opción de miembros, por lo que si sois miembros del canal podréis ver todos mis vídeos pero sin anuncios. Y ahora sí, vamos con el vídeo. François Patrick Nogueira Gouveia nació el 6 de noviembre de 1996 en la ciudad de Altamira, Brasil. Al ser el menor de 3 hermanos, Patrick se convirtió en el preferido de la familia. Sus padres, Soraya Nogueira y François de Melo Gouveia, habían sacado adelante con gran esfuerzo una exitosa clínica de radiología en la que trabajaba François. Y esto los convertía en una familia bien posicionada dentro de la sociedad brasileña. Tras el nacimiento de Hannah y Caroly, las hijas mayores del matrimonio, la llegada de Patrick significó todo un acontecimiento. De inmediato pasó a ser el centro de la familia y sus primeros años fueron tan normales como las de cualquier otro niño de su estatus social. El dinero que entraba en la familia gracias a sus negocios les hizo experimentar una existencia sin preocupaciones. Patrick incluso llegó a convertirse en monaguillo de la iglesia durante unos años en la escuela primaria. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, una nueva actitud apareció poco a poco. Como si algo se hubiera roto en su interior, con la llegada de la preadolescencia, Patrick sufrió un cambio repentino. Muchos asocian esa transformación a que Patrick constantemente era víctima de acoso escolar por parte de los alumnos más mayores, y esto puede que comenzara a desencadenar reacciones violentas y un temprano consumo de alcohol. Su agresividad y mala actitud hicieron que Patrick fuera expulsado de la primera institución educativa en la que estudió. Y aunque hubo rumores de peleas con compañeros y maestros, realmente nunca se conoció la causa exacta de su expulsión. Sin más opción, Soraya y François se vieron obligados a buscar otra institución donde inscribir a su hijo. Se sabe que para la edad de 15 años, Patrick consumía al menos una botella de alcohol al día, y esto le llevaría en un futuro a sufrir una úlcera estomacal que le provocaría vómitos de sangre. Eso, mezclado con su actitud violenta, le llevó a uno de los episodios más preocupantes de la vida de este chico antes de que cometiera sus delitos en España. En 2013, cuando Patrick tenía 16 años, se vio envuelto en una pelea con su profesor de biología llamado Carlos Alberto Concienzao. Al parecer, el profesor había decidido ponerle una mala nota a Patrick, algo que él no soportó. Y el plan de venganza se fraguó en su mente casi de inmediato. Todo esto ocurrió el 12 de junio y el plan, además de ser simple, era bastante retorcido. Durante la clase de biología y con toda la habitación llena de estudiantes, Patrick se levantó dirigiéndose lentamente hasta el escritorio de su profesor. Carlos Alberto se encontraba concentrado dando la lección a espaldas de sus alumnos. Y sin saberlo, detrás suyo, Patrick sacó un cuchillo que había llevado consigo ese día a clase. Y cuando el profesor estaba de espaldas, él le asestó 2 puñaladas que dieron en el cuello y en el abdomen. El hombre, sin saber muy bien qué había pasado, pero con la conciencia de que estaba gravemente herido, vio como Patrick se paró delante suyo mientras se desangraba en el suelo. Y en ese momento, las cámaras del colegio grabaron todo lo sucedido. Después de que los paramédicos atendieran a Carlos Alberto y lograran salvar su vida, Patrick fue capturado por la policía.
De inmediato acusaron al joven de tentativa de homicidio y al preguntarle por qué había realizado este acto contra su profesor, él dijo que simplemente quería darle un susto. Además, Patrick aseguraba que este hecho no solo lo había llevado a cabo por la mala nota que había recibido, sino también porque el profesor le ridiculizaba por su acento agudo y su manera de hablar típica de las regiones más pobres de Brasil. Pero como os digo, para este momento Patrick tenía 16 años y al ser menor de edad se libró de una condena mucho más grave y solo pasó 45 días internado en un centro de menores. Después tuvo que estar 6 meses en tratamiento psiquiátrico y al salir sus padres hicieron todo lo posible para dejar atrás ese fatídico incidente. Patrick fue trasladado hasta João Pessoa, la capital del estado de Paraíba. Soraya y François aseguraban que la terapia y el trabajo socioeducativo habían ayudado al joven a superar las causas que generaron ese sangriento episodio. Y tras esto el tiempo pasó e incluso parecía que la vida de Patrick había tomado un buen rumbo. Logró obtener el segundo mejor puesto de su promoción y además obtuvo una plaza en la carrera de Derecho de una prestigiosa universidad de Brasil. Sin embargo, la perspectiva de encadenarse a la vida que le ofrecía aquella carrera era algo que a Patrick no le emocionaba. Sabía que esa decisión la estaba tomando más por satisfacer a sus padres y no tanto por perseguir su verdadero sueño. De esa manera, Patrick decidió vender su coche precipitadamente, abandonar la universidad y viajar a Europa con la idea de convertirse en futbolista. El infierno en España. En un principio, España parecía el destino ideal para Patrick, aunque antes de llegar a este país intentaría abrirse camino en otras latitudes. Su primera parada fue en Londres, donde lo recibió su tío Wolfram, que en el pasado había sido futbolista. Tanto Patrick como su familia creían que los contactos que tenía su tío y el supuesto talento del joven para el fútbol podrían hacerle un nombre en la capital inglesa. Después de todo, Patrick era una joven promesa brasileña y eso siempre resulta atrayente para los cazadores de talento europeo. Sin embargo, la realidad fue todo lo contrario. Patrick no llegó a convencer a nadie ni en Inglaterra ni en Portugal, donde también lo intentó con las mismas ideas de fama y fortuna. Así que los meses pasaban y no tenía ningún resultado. Aunque los padres del joven tenían una buena situación financiera, la verdad es que su manutención no resultaba económica. Por eso decidieron que, ya que en ese momento Patrick se encontraba en Portugal y Portugal es el país vecino de España, que viniera aquí para así quedarse con su tío Marcos, que era el hermano menor de su madre. Marcos había conocido a su esposa Janaína Santos Américo en Brasil y de inmediato quedó prendado de ella. Por esto, en agosto de 2013, Marcos y Janaína decidieron contraer matrimonio y luego traerían al mundo a su primera hija llamada María Carolina. Marcos y Janaína veían que un futuro en su país natal no era lo que ellos buscaban. Ellos querían conocer otras tierras y que sus hijos descubrieran un mundo diferente al que habían conocido sus padres. Para su suerte, a Marcos le ofrecieron trabajo en la gerencia de un restaurante argentino en La Coruña, en España. Por esto, y sin pensarlo dos veces, la pareja organizó todo en Brasil y al tiempo se encontraban viajando a este nuevo hogar. En España las cosas fueron bien para Marcos y Janaína y 2 años después de su llegada la familia recibió un nuevo integrante, a David. Ahora, con 2 hijos y un futuro prometedor, Marcos y Janaína decidieron que era el momento de realizar un nuevo cambio. De esa manera, abandonaron su hogar en La Coruña para trasladarse a las afueras de Madrid, donde a Marcos le habían ofrecido trabajar como gerente en un restaurante brasileño. Y fue en marzo de 2016 cuando la madre de Patrick le pide a Marcos que le haga el favor de recibir a su hijo. Para Soraya y François, la idea de que su hijo llegara a España era tranquilizadora. Sus destinos anteriores en Londres y Portugal no habían ido todo lo bien que ellos esperaban, por lo cual que viviera con un familiar y además continuara en su búsqueda de un club de fútbol español era una situación ideal para ellos. Pero pese a ello, la verdad es que a ambos padres les inquietaba el futuro de su hijo. Aunque para este momento Patrick apenas tenía 19 años, la verdad es que el tiempo suele correr más rápido de lo que parece y la carrera de futbolista es una carrera que debe iniciarse a muy temprana edad, por lo que sus padres no tenían del todo claro cómo iba a resultar esta aventura de buscar un club de fútbol y qué iba a pasar si las cosas no salían como Patrick planeaba.
Mientras que las dos hermanas mayores de Patrick se habían graduado en medicina y derecho, su hijo menor quería ser futbolista y Soraya y François no sabían cómo habían llegado a un punto en el que Patrick estuviera tan alejado de ellos, pero sin embargo tenían claro que lo apoyarían en todo lo posible. En cuanto a Marcos y Janaína, conocían perfectamente el pasado violento de su sobrino Patrick. Y aunque el episodio del apuñalamiento al profesor había sido algo muy grave, Soraya les aseguró que todo eso había quedado en el pasado y que además, tal como ellos hicieron, quizá unos nuevos aires en nuevas tierras harían que su hijo Patrick encontrara el camino que tanto buscaba. Por esto, convencidos por las palabras de Soraya, la pareja decidió acoger al joven en el piso que alquilaban en Torrejón de Ardoz, en Madrid. La idea era que Patrick comenzara a jugar en el equipo de fútbol Juventud de Torrejón. En los campos del Torrejón, Patrick se caracterizó por su falta de agresividad. Sin embargo, muchos después, sus entrenadores dirían que era un chico inteligente, callado, distante, pero muy educado. Esto se une con lo celoso de su privacidad que era Patrick, además de su puntualidad extrema y su carácter disciplinado, que muchos que lo conocieron dicen que eran características principales del joven. De su paso por el equipo de la Juventud del Torrejón, uno de sus entrenadores dijo lo siguiente: no hablaba mucho con sus compañeros, de hecho nadie tenía su teléfono, pero era muy respetuoso. Nunca vimos ningún lance ni discusión. Quizás aquel era el rostro que Patrick mostraba al resto de personas, una máscara con la que cubría su verdadera identidad. Y es que los problemas no se hicieron de esperar en la casa de Marcos y Janaína. Como era normal, Janaína esperaba que Patrick ayudara en las labores del hogar, ya que no tenía trabajo, no estaba estudiando y realmente no dedicaba tanto tiempo al fútbol como se espera de alguien que quiere convertir ese deporte en su carrera profesional. Sin embargo, el joven no quería ni tenía intenciones de aportar al hogar de su tío. Sus padres mensualmente le enviaban una remesa de $5.000, dinero más que necesario para sus gastos. Ese dinero, que incluso para un trabajador español resulta una gran cantidad, Patrick lo dedicaba para financiar sus constantes fiestas. Y aquello no hubiera estado del todo mal si no hubiera sido por la actitud desafiante que Patrick tenía. En contra de todas las reglas que su tía Janaína tenía en el hogar, Patrick se divertía desafiando la confianza que sus familiares le habían otorgado, paseándose con el torso desnudo por casa, algo que a su tía le sacaba de las casillas. Por otro lado, Patrick no era paciente con los hijos pequeños de Marcos. Cuando lloraban o gritaban, constantemente se le escuchaba a Patrick protestando. En el primer momento en el que María Carolina comenzaba una de sus pataletas, el joven le aconsejaba a Janaína que la sacara a la calle para que muriera congelada. Incluso en una ocasión llegó a decirle que los niños deberían irse directamente a la basura. Como no podía ser de otra manera, aquellos comentarios, además del historial violento que ya tenía Patrick, preocupaban tanto a Janaína como a Marcos. Sin saber qué más hacer, decidieron llamarle la atención en repetidas ocasiones, recordándole que se encontraba en casa ajena y que debería respetar las reglas que se le estaban imponiendo. Pero sus reprimendas caían en oídos sordos. Patrick no quería o no le interesaba comprender la situación en la que se encontraba. Desesperado por la mala relación que tenía Janaína con su sobrino, Marcos no tuvo más remedio que comunicarse con Soraya en Brasil para comentarle lo que estaba ocurriendo. La madre de Patrick, consciente de lo que era capaz de hacer su hijo en un momento de ira, decidió viajar hasta España para convencerlo de que volviera con ellos a Brasil. Pero aquello no obtuvo una buena respuesta. Patrick no entendía por qué tenía que volver a Brasil, donde no tenía nada más que su familia. Por esa razón decidió quedarse en España, pero como era de esperar, Patrick entendió que detrás de esa propuesta no estaba su madre, sino que se encontraban su tío y su esposa. La vida siguió en una tensa calma y Patrick no cambió de actitud pese a todos los llamados de atención que recibía. Y para este punto, Marcos ya sabía que la situación se estaba convirtiendo en algo insostenible. Por esto la pareja decidió realizar una maniobra desesperada. Con la excusa de que su piso en Torrejón de Ardoz quedaba pequeño para que tantas personas vivieran en él, resolvieron alquilar una propiedad mucho más grande en una localidad cercana. Su nuevo hogar sería un chalet ubicado en la calle de los Sauces 594, en una urbanización con seguridad llamada La Arboleda de Pior.
Pioz. En primera instancia le ofrecieron a Patrick que se mudara con ellos a ese chalet, ya que después de todo había estado a su lado por todo aquel tiempo. Y también pensaban que era lógico que los acompañara en ese nuevo camino que tomaban. Pero el joven, quizás viendo la oportunidad de alejarse de su familia, decidió que lo mejor para él era quedarse en Torrejón de Ardoz, un lugar que era mucho más céntrico y que además él conocía y donde tenía amigos con los cuales quedar. Y Marcos y Janaína no insistieron mucho en hacerle cambiar de opinión. Entonces Patrick comenzó a vivir con un par de amigas de su edad en Alcalá de Henares. A su tío le aseguraba que esto solo sería durante una temporada, ya que quería estar más cerca del lugar donde entrenaba fútbol y apenas que tuviera la oportunidad se trasladaría con ellos al chalet. Pilar, una de las compañeras de piso de Patrick y que posteriormente testificaría en el tribunal, dijo lo siguiente: Patrick era una persona muy tranquila, no daba ninguna voz más alta que la otra y no tenía ningún comportamiento agresivo. Para ella, Patrick era un joven normal y corriente con el cual se llevaba muy bien. Teníamos una relación muy buena, íbamos al gimnasio, salíamos a tomar algo con mis amigos, era alegre y optimista y bailaba en casa. Algo que intrigó a las jóvenes con las que vivía fue el cambio de actitud de Patrick cuando hablaba de su tío. Según él, Marcos desatendía a sus hijos, además lo acusaba de robar dinero, desatender a su familia y se presentó él mismo como la persona que cuidaba de sus sobrinos. Fue el día 18 de agosto de 2016 cuando Pilar empezó a notar algo fuera de lo común en su compañero de piso. El 18 noté algo extraño en él. Había bastantes botellas de alcohol y vómitos en el baño. La convivencia a partir de entonces fue nula, no salía del cuarto. Lo que ella no imaginaba en este momento es que el día anterior Patrick, su compañero de piso, ese joven tan amable y alegre que ella pensaba que era, había desencadenado toda su locura sobre la familia de su tío. 17 de agosto de 2016. La mañana del 17 de agosto comenzó para Patrick como cualquier otra. Se levantó temprano para ir al gimnasio que quedaba cerca de su casa, donde permaneció hasta bien entrada la mañana. Al salir compró 2 pizzas que le servirían de excusa cuando llegara a casa de su tío. Los testigos dicen que lo vieron portando una mochila repleta cuando se subió al autobús 271 que lo llevaría hasta Pioz. Para este momento era la 1 de la tarde y el plan siniestro ya estaba puesto en marcha. Una vez que Patrick llegó a su destino, bajó del autobús y caminó 20 minutos en dirección al chalet donde vivía su tío y su familia. Ubicado en la urbanización de la Arboleda de Pioz, a unos 65 kilómetros de Madrid, la casa contaba con piscina y un patio cubierto por cemento. Por esto, Janaína, cuando vio a Patrick en la puerta de la casa, pensó que el joven querría escapar de aquel día caluroso de agosto sumergiéndose en la piscina. Y además, había tenido la amabilidad de traer pizzas para la comida. Según el testimonio de la hermana de Janaína, en el momento en el que Patrick llega al chalet, ambas estaban hablando por teléfono. Y dice que de repente escuchó un fuerte golpe en la puerta como si alguien hubiera dado una patada. Debido a esto, en un principio se pensaba que la entrada de Patrick al domicilio había sido de forma violenta, aunque la Guardia Civil aseguraba que no había ninguna prueba que indicara aquello. Al parecer, al escuchar ese golpe, Janaína le aseguró a su hermana que tendría que colgar, pero que más tarde ese día la llamaría, y esa fue la última vez que supo de ella. Patrick entró a la vivienda, le entregó las pizzas a Janaína, quien de inmediato las trasladó a la cocina, donde se dispuso a introducirlas en el horno. Mientras tanto, el joven dejó su mochila en la sala y en ella llevaba varias toallas, múltiples bolsas verdes de basura, cinta adhesiva y una navaja. Pasado un tiempo, cuando las pizzas estuvieron listas, Janaína sugirió que, ya que el día era caluroso, se sentaran en la terraza para comerlas. Allí, junto a sus 2 primos, María Carolina, de 3 años, y David, de tan solo 1 año, Patrick suplicó en la cabecera de la mesa. La conversación que tuvieron fue simple y directa. Patrick quería saber dónde estaba su tío Marcos. Según su esposa, aquel día a Marcos le había tocado asistir al restaurante en el que trabajaba en el centro comercial Plenilunio y no lo esperaría hasta bien entrada la noche. Pero el plan de Patrick incluía a todos los miembros de esa familia y el hecho de que su tío no estuviera en ese momento se convertiría en un pequeño inconveniente. Después de terminar la comida, Janaína se llevó los platos de la mesa y fue directa a la cocina. Al parecer,
Patrick se puso a su lado y le ayudó a secar los platos, algo que a Janaína le sorprendió porque no estaba acostumbrada a que el chico hiciera estas cosas. Pero pensó que posiblemente el hecho de vivir solo y alejado de su familia lo hizo ser más responsable y hubiera sido un cambio positivo. Aunque realmente solo era una excusa para ponerse a su lado y apuñalarle el cuello con un cuchillo. Janaína no tuvo tiempo de reaccionar porque de inmediato, con un movimiento de mano, Patrick llevó el cuchillo desde un lado a otro de su garganta, abriéndola en dos. La sangre comenzó a manar y al poco tiempo el cuerpo de Janaína quedó tirado en medio de la cocina sobre un gran charco de sangre. Al parecer, los pequeños María Carolina y David vieron cómo su madre caía tras el ataque de Patrick. Aún a su corta edad supieron de inmediato que algo malo pasaba, que aquello que acababan de ver no estaba bien y que ahora les tocaba su turno. Pero lo único que pudieron hacer, la única reacción que emanó de sus pequeñas mentes, fue abrazarse el uno al otro como una forma de conseguir algo de seguridad. Y ver el miedo de los niños no detuvo a Patrick. Aquello había sido planeado por él a la perfección y nada lo detendría una vez iniciado. Tomó a la pequeña María Carolina y en medio de los llantos de la niña le asestó 2 puñaladas y luego, sin pensarlo, llevó su cuchillo hasta el cuello y lo rebanó en un solo movimiento. Por último quedaba David, de tan solo 1 año, estaba indefenso ante un monstruo que compartía su misma sangre y cayó víctima de 3 estocadas. Acabada la masacre, Patrick supo que la parte más sencilla y satisfactoria para él ya había quedado hecha y ahora lo que le quedaba era limpiar la casa y guardar los cuerpos. En cuanto a los niños, no le resultó un mayor problema. Uno a uno los introdujo en las grandes bolsas de basura que había llevado consigo y luego las cerró con un precinto de plástico. Pero encargarse de Janaína no resultaría nada sencillo. Al ser una mujer adulta, en una sola bolsa le resultaba muy difícil. Por esto decidió que lo mejor sería mutilar el cuerpo para hacerlo caber en 2 bolsas. Así que con total tranquilidad, sabiendo que Marcos no llegaría a casa hasta bien entrada la noche, decidió cortar a Janaína en pedazos. Pero su perversión no paró allí. Después de quitarles la vida, Patrick cogió su teléfono móvil y comenzó a hacerse selfies con los cuerpos ensangrentados de sus familiares. Estas fotos tenían 2 objetivos. El primero de ellos era documentar lo que acababa de hacer. Y el segundo motivo, quizás más perverso aún, era mostrarle con todo detalle lo que acababa de hacer a su mejor amigo Marvin Enríquez, el cual tenía 18 años y en ese momento se encontraba en Brasil. Pasadas las 7 de la tarde, Patrick se comunicó con Marvin y este, escuchando el relato de lo que había hecho su amigo, más allá de alarmarse o aterrarse, como sería lo lógico, se sintió excitado. El joven incluso le brindó algunos consejos a Patrick una vez que su plan estuviera finalizado. La tarde del 17 de agosto, Patrick la pasó prácticamente entera limpiando la casa de su tío. Quitó las manchas de la cocina, repasó cada uno de los azulejos, se quitó la ropa manchada de sangre, se dio una larga ducha y luego sacó algunas prendas del armario de su tío. Y mientras tanto, la conversación a través de mensajes de texto con Marvin no se detuvo. En un momento, Patrick le dijo lo siguiente: mi tío no ha llegado aún. Lo que pasa es que no voy a tener dónde enterrar a tanta gente. Hay sitio aquí en la finca, pero las paredes tienen una red de metal y hay un terreno baldío aquí al lado. He dudado de mí mismo, pensé que me daría asco, pero me convencí de una cosa: yo soy un enfermo de verdad. Creo que es arriesgado enterrarlos ahora, porque de madrugada a la gente le va a resultar raro ver a alguien cavando. Y la respuesta de Marvin fue simplemente reírse. Luego Patrick continuó diciendo lo siguiente: hermano, tendrías que haberlo visto. Yo arrancando los órganos para meterlos en otra bolsa. Metí en una bolsa a la mujer y a los 2 niños. Ya están guardadas y la casa limpia. Marvin, aún sin comprender del todo la situación, le preguntó: los has matado a todos menos a él. Y en este momento Patrick le aclara las cosas. No he sentido nada, pero él llega a las 9. El último bus es el de las 8. Ella dijo que él cogía el de las 8, así que llegará aquí a las 9. Y lo siguiente de la conversación es simplemente aterrador. Patrick: voy a abrir a alguien por la mitad. Da demasiado trabajo. Columna vertebral. Marvin: lo imagino, debe ser duro. Patrick: le di una puñalada. He usado esas tijeras gigantes de partir las ramas y aún así no lo conseguí. Tuve que usar las manos. Marvin: ¿pero cómo lo has hecho?
Patrick, empujando el cuerpo hacia arriba. Marvin, me querría imaginar la escena. Tú llegando para matar. ¿A quién le has apuñalado primero? ¿A la mujer? Patrick, a la mujer, después a la mayor de 3 años. La niña se ha cagado después de muerta. Y después al enano de 1 año. Marvin, yo no sabía que eran tan pequeños. Patrick, el niño de 1 año habla algunas palabras, pero ahora ya no habla nada. En ese momento, una de las principales preocupaciones que tenía Patrick es saber dónde guardar los cuerpos. Para él, enterrarlos podía suponer que uno de los vecinos se diera cuenta de lo que había ocurrido y de esa manera su plan caería por completo. Marvin le aconsejaba que era muy importante que no dejara los cuerpos sin cubrir, ya que después de un tiempo comenzarían a oler y cualquiera podría darse cuenta de lo que había pasado. Pero Patrick sabía perfectamente que nadie los visitaba, ya que no tenían más familiares en España, y el único que iba a la casa era el casero el 10 de cada mes. Patrick, no hay dónde enterrarlos. Lo he investigado en las casas de aquí. Todas tenían jardín, pero esta aquí tiene un jardín de cemento. Marvin, es muy arriesgado llevarlos lejos. Por lo menos hice todo con guantes, no hay huellas. Ahora espero no fallar matando a este mierdas. He envuelto cada cuerpo con 4 bolsas y les he pasado cinta americana para que la bolsa no se rompa. A medida que iba pasando la tarde, mientras limpiaba, Patrick se iba quejando con su amigo de que Marcos aún no estuviera en casa, y en un momento de la conversación dijo lo siguiente: Patrick, tengo hambre y ese desviado no llega, está todo seco, y tener que ensuciar todo de nuevo, volver a partir el cuerpo por la mitad otra vez, cuando dieron las 6:45 estaba aún enjuagando el suelo. Estoy feliz de que esto no te importe. Tenía miedo de que me dijeras que hoy se acabó. Temo perderte, pero no podía dejar de compartirlo contigo. Mientras esperaba que llegara su tío para cometer el que sería su último crimen, Patrick le confiesa a Marvin que no siente nada cuando mata. Dice que de hecho para él el día anterior a todo esto fue más intenso. Ayer, cuando preparaba todo, no era capaz ni de beber agua de tanta adrenalina. Me hizo vomitar hasta lo que respiraba. En el momento en el que subí al bus me convertí en una ameba. Lo único que sentía era sueño. Incluso decía en esa conversación que sabía perfectamente lo que iba a hacer en cuanto acabara con la vida de su tío. Comeré después de derribarlo a él. Lo dejo desangrándose aquí y hago un atún. Con pan, porque me lo merezco después de este día. No veo la hora de terminar con esta mierda e irme para mi casa. Dormir en mi camita y darme una ducha de aquellas, ordenar la casa, porque Pilar llega a las 7. Además, en caso de que lo atraparan, Patrick tenía muy claro que quería ser juzgado en España y no en Brasil, sobre todo por las condiciones penitenciarias que en este país son mucho mejores. Si me detuvieran aquí no me importaría, quedaría en una celda solo para mí, viendo la televisión hasta los 80 años. Cuando ya llegaron las 9 de la noche, Patrick dejó su teléfono móvil en la cocina y esperó. Al poco tiempo escuchó como su tío Marcos llegaba a la casa y de inmediato salió a recibirlo. Aunque a Marcos en un principio le pareció extraña la presencia de su sobrino en la casa, el hombre lo tomó como algo bueno. Ambos decidieron entrar a la vivienda, Marcos delante de él. Y no tuvo que esperar demasiado para darse cuenta de que Patrick se encontraba allí con intenciones mucho más oscuras de lo que él podría haber imaginado. Por alguna razón, Patrick decidió que con su tío sería mucho más certero, y a la primera puñalada en el cuello le siguieron 13 puñaladas más, además de otras 3 en las manos que le seccionaron una de las falanges. Una vez sin vida, Marcos cayó sobre el suelo de su propia casa, donde su sobrino procedió a cortarlo por la mitad e introducirlo en las mismas bolsas de plástico que antes habían servido como mortaja para su esposa y sus hijos. De nuevo, el proceso resultó largo y complejo, y al terminar fue necesario limpiar de nuevo la casa y limpiarse a él mismo. Y una vez que ya estaba todo limpio y recogido, Patrick se pasó el resto de la madrugada durmiendo al aire libre, espantando el calor del agosto con un ventilador. En busca y captura. A la mañana siguiente, el 18 de agosto, Patrick se levantó a las 6 de la mañana. El plan, en un principio, era enterrar las bolsas con los restos, pero Patrick decidió que aquello le llevaría mucho trabajo, y en cambio las apiló todas, siendo 6 bolsas en total en un rincón de la vivienda. Acto seguido, cerró la puerta de la casa con llave y abandonó el lugar. Una vez fuera de la urbanización, procuró no ser visto por nadie hasta que llegó a la parada de bus, donde tomó la ruta 271 con destino a Alcalá de Henares. Y tras más o menos 1 hora de recorrido en autobús, llegó a tiempo de sobra para asistir a un partido de fútbol al cual estaba convocado.
Según las investigaciones de la Guardia Civil, los días siguientes al crimen, Patrick se los pasó realizando búsquedas en su ordenador, y en muchas de ellas aparecían las palabras clave como cadáveres, Pioz y brasileños muertos. Y ninguna de esas búsquedas dio resultado. Al parecer, nadie se había dado cuenta de lo que había ocurrido. Nadie extrañó que Marcos, Janaína o sus 2 hijos no dieran señales de vida, y así pasó todo un mes. No fue hasta que un empleado de mantenimiento de la urbanización alertó del mal olor que salía de la vivienda de los Nogueira. Al principio pensaban que Marcos y su familia se encontraban de vacaciones, porque como os digo, estamos en agosto. Y en temporada veraniega es normal que las familias salgan por una larga temporada sin a lo mejor haber avisado a nadie. Sin embargo, la peste que emanaba de la casa era tal que los vecinos decidieron que era necesario llamar a las autoridades. 2 agentes de la guardia del barrio acudieron al llamado. Armados con linternas, comenzaron a revisar. Ciertamente, el olor era nauseabundo y todo indicaba a que algo estaba en descomposición. Lo primero que hicieron fue revisar el interior de la casa a través de una de las ventanas y se dieron cuenta de que todo estaba perfectamente en orden, a excepción de las 6 bolsas de basura que descansaban en un rincón, y bajo ellas emanaba un líquido oscuro. Sin saber qué otra cosa hacer, se comunicaron con el casero, el dueño de la vivienda. De hecho, él también se encontraba preocupado, ya que sus inquilinos se habían retrasado en el alquiler y quería saber qué ocurría. Para este momento ya estamos a 17 de septiembre y esa noche, pasada ya la medianoche, la Guardia Civil entra en el chalet de Pioz. El aire estaba repleto de un inconfundible olor a muerte y dentro del hogar, entre las bolsas de basura apiladas, encontraron los restos humanos de toda la familia. El forense trabajó con cuidado, evitando contaminar las pruebas. La primera bolsa que abrió contenía la cadera de una persona adulta y en total, como os digo, habían 6 bolsas. Dentro, 2 cuerpos descuartizados de 2 adultos y 2 niños. Pronto la escena del crimen se llenó de expertos revisando cada detalle y 2 días después, mientras los medios de Europa y Sudamérica repetían la noticia, Patrick Nogueira subió un avión rumbo a Brasil. Soraya y François, los padres de Patrick, se habían enterado del crimen, aunque desconocían las causas del mismo. Según Patrick, él había decidido regresar a Brasil porque tenía miedo de convertirse en la siguiente víctima del criminal que había acabado con la vida de su tío y de toda su familia. Wolfram Campos, que era el otro tío de Patrick que vivía en Londres y que además era hermano de su tío Marcos, también planeaba mudarse a España en breve. Se enteró de lo ocurrido cuando un amigo lo llamó a las 7 de la mañana diciéndole que pusiera las noticias y que mirara el texto que decía "Familia brasileña asesinada en Madrid". En ese momento los nombres de las víctimas no se daban en la noticia, pero Wolfram sintió una punzada en el pecho de miedo. Por esto Wolfram decidió buscar en internet la noticia para ver si encontraba más información, ya que sabía que su hermano Marcos vivía en Madrid. Cuando hizo esta búsqueda, las imágenes del crimen aparecieron enseguida y no tardó nada en reconocer la casa de su hermano Marcos. Además, él llevaba días llamando a la familia, pero los teléfonos siempre estaban sin respuesta, así que no tenía duda de que se trataba de ellos. En cuanto a Patrick, cuando llegó a Brasil decía estar aparentemente en shock por lo ocurrido y su familia cerró filas a su alrededor. Ningún rumor debería creerse, ni ninguna teoría extraña debería contaminar sus mentes. Se encontraban en duelo y se comportarían como una familia unida. Al principio, el crimen había sido tan brutal que todo apuntaba a un ajuste de cuentas, a crímenes por encargo, a mafias o a deudas pendientes. Pero las pistas no cuadraban. Ni las puertas ni las ventanas de la casa habían sido forzadas y ningún sicario degüella a niños indefensos a cuchilladas. Así que lo que pensaba la policía es que el asesino conocía bien a las víctimas. Y evidentemente su principal sospechoso era Patrick Nogueira. Apenas 2 días después de que los cuerpos fueran encontrados, Patrick tomó un vuelo a Brasil y además las pruebas no dejaban lugar a dudas. El ADN de Patrick había aparecido en la escena del crimen, en los restos de la lucha desesperada de Marcos por intentar seguir con vida. Cuando la policía registró el piso que compartía Patrick en Alcalá de Henares, encontraron la navaja ensangrentada y también tenía su rastro genético. Además, cuando entrevistaron a los compañeros de trabajo de Marcos para ver con quién
bien podría tener algún problema, ellos contaron que Patrick lo había visitado y que en confianza Marcos les había confesado su preocupación hacia su sobrino. Con todo esto, cada pista conducía directamente hacia Patrick. Por esto, el 22 de septiembre las autoridades emitieron una orden de detención, pero Brasil no extradita a sus ciudadanos, así que la justicia chocó contra un muro. Fue así hasta que el 14 de octubre una nueva prueba lo hundió definitivamente. La geolocalización del teléfono de Patrick lo situaba en la casa de Piot justo la noche de los hechos. Con la publicación de estos datos y los informes de la Guardia Civil, la familia de Patrick fue cuando comenzó a vislumbrar la verdadera dimensión de lo que había ocurrido. Hanna Nogueira, su hermana mayor y también abogada, viajó hasta España para hablar con el juez y las autoridades. Fue ella quien logró convencer a su hermano Patrick de que lo mejor era entregarse y afrontar la cárcel en territorio español, donde al menos tendría ciertas garantías. Según ella, en las prisiones de Brasil no podrían garantizarle su integridad física. Patrick aterrizó en Barajas el 19 de octubre. Fue detenido de inmediato y acusado por el cuádruple asesinato. En su declaración aseguró no estar loco, aunque terminó confesando. Dijo haberlo hecho por unas irrefrenables ganas de matarlos y se negó a dar detalles, sobre todo en lo que respectaba a los crímenes contra los dos niños. El 26 de ese mismo mes de octubre se realizó la reconstrucción de los hechos en el chalet de Piot. Patrick recorrió toda la casa con aparente indiferencia, respondió preguntas de forma vaga y sin precisar mucho. Sí, ahora que lo ves, ella estaba hablando de los perros, en algún momento tú recuerdas cuando sacaste el cuchillo, ¿en qué momento fue? Pues el que hablaba conmigo miraba a mí, pero limpiando los osos y bueno, hablábamos así. Vale, pero ¿la recuerdas así, ella malherida o dónde cayó cuando no pudiste a lo mejor clavar el cuchillo? ¿Recuerdas si cayó aquí, si cayó aquí? No, tengo como, por ejemplo, aquí para imagen, o bueno, o sea, como salir aquí a decir la última imagen que yo tengo de aquí. Vale, pero tú ya te recuerdas aquí que hiciste más dentro de la cocina. La imagen que yo tengo es ella con la cabeza aquí, mirando para arriba y los niños aquí. Aquí en este espacio de aquí. ¿No recuerdas ahora qué es lo que te ves aquí en situación cuando pasaron los niños? O sea, si al oír a lo mejor a la madre chillar o algo los niños pudieron pasar. ¿No hacer memoria mínimamente para saber cómo pudo pasar el incendio con los niños? Yo sé que ella estaba con el pecho para arriba y los niños aquí a la derecha. ¿Y tú te pudiste fijar cómo estaban los niños, qué heridas tenían? ¿O ella la viste? Dice Las que heridas no. las heridas ¿por dónde estaban sangrando los niños? Pero sí que viste mucha sangre. Todo el suelo. ¿Y los niños cómo estaban? ¿Uno encima del otro o estaban...? Sí, un poco encima del otro. ¿Tú te acuerdas tú de mirarte la mano y tener el cuchillo en la mano? ¿O recuerdas en ese momento donde tenías el No, cuchillo? porque no es como una película, ¿sabes? Así tengo la idea de... ¿Cómo puedo decir? No tengo idea de cómo pasan los momentos a los dos en cada escena. No tiene idea de cómo se desarrolló por de las escenas. Tengo solo la imagen fija. Yo sé que soy yo, pero es como si es diferente para mí todo eso. Mi memoria no es exactamente así, ¿sabes? Cuando tu tío le viste pues abrir la puerta de vehículos, estabas en el pasillo. No sé, dado un momento me acuerdo aquí, salir en el pasillo. Pues me vengo aquí. Lo viste porque lo viste en la puerta, ¿no? Sí. Vale, entonces ahora necesito a alguien que haga de figurante como Marcos. Entonces, la última idea que yo tengo es aquí. El tío a la luz y yo mira en su cara. ¿Recuerdas a partir de ese momento qué sucedió? Si tú discutisteis, empezasteis una pelea. La última imagen que tengo es así, mirando como estaba mirando a mí. Y luego comentabas el otro día que la siguiente imagen que recordabas era tu tío ya muerto en el pasillo. Sí, con la espalda para arriba.
con la espalda para arriba, tumbado, o sea, él con la cara para abajo y estaba sangrando, estaba con sangre. Sí, solo sangre, todo eso. Todo eso era sangre, ¿no? En esa reconstrucción no dio muchos detalles sobre cómo llevó a cabo los crímenes, pero la historia real se pudo montar gracias al escalofriante chat que mantenía con su amigo. 2 días después de descubrirse esto, en Brasil fue detenido Marvin Enríquez, el amigo con el cual Patrick había estado compartiendo cada paso de sus crímenes. Se sospechaba que lo había ayudado, porque no solo no denunció lo que sabía, sino que incluso le dio consejos en tiempo real sobre cómo esconder los cuerpos. Además, después del crimen, Marvin había enseñado las conversaciones que tuvo con Patrick aquel día a varios de sus conocidos. Y solo una de sus amigas fue incapaz de soportar lo que había leído y decidió acudir a la policía brasileña para denunciarlo. Y poco después de que esta chica acudiera a la policía es cuando Patrick volvió a Brasil. Víctor, un amigo de Patrick en Brasil y con quien salió de fiesta poco después de volver a ese país, aseguró que el joven parecía el de siempre y que seguía siendo una persona divertida. Fue Víctor quien descubrió en el móvil de Marvin las fotos de los cuerpos que Patrick le había enviado, aunque en ese momento Patrick seguía sosteniendo que era inocente. Por haber participado de forma indirecta en los crímenes contra la familia Nogueira, Marvin no permaneció mucho tiempo en la cárcel. Estuvo en libertad todo el tiempo en el que se desarrolló el proceso en su contra. Y finalmente, en julio de 2021, Marvin fue absuelto porque lo que había hecho, que era dar consejos a su amigo en tiempo real mientras cometía el crimen, no estaba considerado un delito en Brasil. Juicio contra Patrick. El juicio se llevó a cabo en España entre el 24 y el 30 de octubre de 2018. La defensa de Patrick intentó argumentar que el joven sufría de un daño cerebral, apoyándose en el testimonio de expertos quienes aseguraban que el cerebro de Patrick no era normal. Decían que esto lo inducía a sufrir una impulsividad, rabia, ira y falta de empatía, pero aquella estrategia legal no tuvo efecto. La familia de Patrick pidió expresamente que no se hicieran públicas las fotografías del crimen. Para ellos las imágenes eran demasiado crudas para que las personas pudieran soportarlas y además tendrían que vivir con el peso de los últimos momentos de sus familiares estuvieran dispersos por internet. En cuanto a los psicólogos forenses del Instituto Legal de Medicina de Guadalajara, declararon que Patrick actuó con completa conciencia de lo que estaba haciendo. Además dijeron que era un narcisista, un egocéntrico y un psicópata de manual. Alguien que no necesita un motivo claro para matar y que no sentía ninguna empatía. En cuanto a Wolfram, el tío mayor de Patrick, lamenta que su sobrino no muestre ni un atisbo de arrepentimiento. No sufre por todo el daño que ha causado a la familia, es muy vanidoso, sabe que pasará el resto de su vida en la cárcel, pero no piensa en nosotros. Para hacer algo así hay que tener mucha maldad en el corazón. No me explico qué pasaba por su mente para planear la muerte de 4 personas, 2 niños inocentes que no tenían culpa de nada. Hay que tener los nervios de acero y la sangre muy fría. Como os digo, las imágenes del crimen nunca han trascendido a los medios y solo pudieron ser vistas por el jurado, el mismo jurado que declaró culpable a Patrick. Después de varios recursos, en el año 2020 el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva, que serían 3 penas de prisión permanentes revisables y una condena extra de 25 años por el asesinato con alevosía. Algo que a lo mejor os estáis preguntando es por qué siendo 4 asesinatos hay 3 penas de prisión permanente revisables y una pena de 25 años. Esto es porque para que te condenen a prisión permanente revisable tiene que ser uno de los casos específicos que se establecen en el Código Penal. Uno de estos casos es que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable. Este sería el caso de los 2 niños, de María Carolina y David, que tenían 3 y 1 año. Con esto ya tendríamos 2 de las condenas por prisión permanente revisable. La condena por 25 años de asesinato por alevosía sería la que tiene por el crimen contra su tía. Y la tercera pena de prisión permanente revisable por la que es condenado Patrick Nogueira es por el asesinato contra su tío, ya que esto hace que, siendo esa la última víctima, sea un asesinato múltiple. Por todo esto, desde el año 2021, Patrick Nogueira cumple condena en la prisión del Puerto 3 en el puerto de Santa María de Cádiz. Allí, en noviembre de ese mismo año, fue atacado por otros presos. Pasó 4 días en el hospital y después fue aislado indefinidamente.
Patrick Nogueira no mató por necesidad o por supervivencia, no lo hizo en defensa propia ni por una situación límite, lo hizo porque quería y porque podía hacerlo. Porque había algo en su interior oscuro e incomprensible que lo empujaba a ello. El crimen de Piot no fue un crimen cualquiera, fue una masacre cuidadosamente premeditada. Patrick viajó hasta la casa de sus tíos cargado con una mochila llenas de bolsas de basura, cinta adhesiva y una navaja. Asesinó a sangre fría a su tía Janaína y luego a sus dos primos, Carolina de solo 3 años y David de apenas 1. Y cuando su tío Marcos llegó a la casa horas más tarde, también acabó con su vida con más de una docena de puñaladas. Después de quitarles la vida, los descuartizó con sus propias manos, los embolsó y limpió la escena del crimen como si se tratara de un trámite. Pero lo más escalofriante fue lo que hizo mientras tanto, mandar mensajes por WhatsApp a su amigo Marvin en Brasil contándole cada paso con detalle y una frialdad absoluta. La defensa intentó presentarlo como un joven con daños cerebrales y con unos impulsos que no podía controlar, pero el jurado no compró esta idea. Patrick no solo sabía plenamente lo que estaba haciendo, lo había planeado hasta el más mínimo detalle. Según los psicólogos forenses, Patrick es un psicópata que no siente empatía, ni culpa, ni remordimiento. Y en esta historia no hay redención, solo hay una familia que perdió la vida a manos del monstruo que un día decidieron acoger en su casa. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.